Bien, y mucha atención. Como bien lo dices, Alicia, la próxima semana tenemos APEC aquí en Lima y, claro, hay cierre de una serie de vías que son importantes, como la Javier Prado, aviación, pero Así es. antes de mencionar estos temas, vamos con la noticia de hoy. Y lo veníamos rescatando en nuestros titulares. ¿Qué días no habrá clases escolares? Atención, universitarias incluso. Así es, desde el lunes 11, martes 12 y miércoles 13, según este decreto supremo ya publicado en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, pues desde el lunes 11 se llama a la virtualidad, a las clases virtuales en todos los colegios, en el sector educación, en colegios públicos y privados, en todos los niveles, es decir, desde los jardines, ¿no? Educación primaria, secundaria, institutos y hasta universidades. Educación virtual entonces a partir del día lunes, todo esto como medidas por la cumbre APEC, y se refuerza que el día jueves 14, viernes 15 y sábado 16 pues son días no laborables. Y atención, porque claro, hablamos de suspensión de clases presenciales, todo será virtual, según ha señalado este decreto supremo publicado a primera hora del día en la provincia de Lima Metropolitana, Huaral, así como en la provincia constitucional del Callao. Más o menos que se había anunciado, pero está ahí la certeza del tema. Y también trabajadores estatales pues van a hacer teletrabajo. Teletrabajo. Desde el lunes. Desde el lunes también se convoca a que el sector privado también llame al teletrabajo. Y justamente este es el tema que estamos convocando a través de la pregunta en nuestro código QR para saber si es que tú, que nos estás mirando, estás de acuerdo con las clases virtuales y el teletrabajo por APEC. No solo durante 2 días, como se estimaba desde un inicio, sino durante toda la próxima semana. Esta encuesta la tienes allí en nuestro código QR, puedes pasar tu celular. Ya tenemos, por ejemplo, un sondeo de cómo va. ¿Está de acuerdo con que las clases sean virtuales y haya teletrabajo por APEC? Sí, 34%, 1 de cada 3, digamos. No, 66%, 2 de cada 3. Hay personas que tienen, pues, trabajos formales, trabajos en planilla, que van a poder organizarse mejor, pero la gran informalidad es la que en este caso nos convoca. Pero hay un tema que sin duda hoy en casa, a usted como padre, como madre, como tío, abuelo, preocupa y tiene que ver con las clases escolares. Así es, ¿no? Porque si nos están diciendo de que desde el lunes regresamos a la virtualidad, realmente, ¿no? ¿Estamos preparados para ello? ¿Cuánto impacta esto en nuestros hijos? Hay un colectivo que se llama Volvamos a Clases Perú, que va a conversar con nosotros. Norma Correa, quien es miembro de este grupo, nos va a comentar cuál es su apreciación. Norma, vale decirles, es docente e investigadora, y nos va a dar su apreciación frente a esta medida dictada por el Ejecutivo. ¿Cómo está usted, Norma? Muy buenos días y Muy bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. La medida publicada el día de hoy, Pedro, Alicia, es un despropósito. Nos preguntamos cuál es el lugar de la educación, cuál es la prioridad de los estudiantes en las decisiones del gobierno. Pero por eso, vamos a las precisiones, Norma, respecto a por qué ustedes rechazan esta medida. Acabamos de ver a través de esta encuesta, 1 de cada 3 considera que, bueno, quizás sí, es importante, es necesario, pero no es la primera vez que se decretan clases virtuales en este año. ¿Cuántos días están perdiendo nuestros niños y cuántos problemas también se suscitan en su aprendizaje? Mira, Pedro, tan solo desde finales de septiembre, porque recordar es volver a vivir, se han ido clases 4 veces, jueves 26 de septiembre, jueves 10 y 11 de octubre, miércoles 23 de octubre. Esto acaba de ocurrir, han sido 4 días. Por los paros. Por los paros. Ahora vamos a sumar estos días de APEC. Ya sabíamos que jueves y viernes de la próxima semana se había declarado feriado, pero ahora el gobierno a última hora nos sorprende con el decreto publicado el día de hoy y resulta que lunes, martes y miércoles obliga a nidos, colegios y universidades a hacer clases remotas. Entonces, además, un tema importantísimo es que no olvidemos que en el Perú hemos pasado por los cierres educativos más prolongados del planeta. 2 años para la educación básica y prácticamente 3 años para la educación superior. Fue muy difícil retomar clases presenciales en el Perú y la pregunta es, ¿por qué el gobierno ahora utiliza las clases remotas
para tapar problemas de gobernabilidad. Ajá, eso es cierto, Norma, ¿no? Que fuimos uno de los países que más demoró en regresar a las aulas, en darle las garantías a nuestros estudiantes para regresar después de la pandemia. Pero en este caso, ya que usted misma ha recordado, ¿no?, que cuando hay cualquier tipo de eventualidad se suspenden las clases, ¿cree usted entonces que hay un uso y un abuso? O sea, ante cualquier situación se suspenden las clases, regresen a la virtualidad sin darnos, pues, sin darle a la población y a los propios estudiantes las garantías para que puedan ir al colegio, para que puedan continuar con la regularidad de sus clases. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y desde el colectivo Volvamos a Clases estamos levantando la voz contra el abuso de las clases remotas. Aquí no se está tomando en cuenta, primero, el impacto en los estudiantes, en sus aprendizajes y en el bienestar. Segundo, ¿qué implica esto para las instituciones educativas? Estamos a puertas del cierre del año escolar. Es una complicación para los calendarios escolares, los exámenes, las actividades. Tercero, ¿qué implica para los hogares? Señoras y señores, las madres, padres de familia salen a trabajar. Exactamente. Vivimos en una ciudad donde muchas personas viven ingresos diarios. La gran mayoría de los trabajadores están en posiciones de trabajo informal. Muy pocos tienen el privilegio del trabajo remoto. Así es. Entonces, ¿quién va a cuidar a estos niños? ¿Quién va a asistir a estos niños en las clases remotas? El gobierno conoce muy bien esta realidad, entonces si sigue con esta medida, estamos realmente condenando a miles de estudiantes a perder clases. Por lo siguiente. Norma, y podríamos agregar a ello, ¿no?, ¿cuál es la realidad de la tecnología en nuestro país o en nuestra ciudad? Ok, solamente Lima, veamos solamente Lima, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es el acceso a la tecnología? ¿Cuántos equipos o aparatos tecnológicos hay en la casa? Imaginemos, ¿no?, que los papás se quedan haciendo teletrabajo, ya, lo hacen desde la computadora. Entonces, ¿cómo hacen para que sus hijos puedan estudiar y puedan recibir estas clases? Desde el celular, o sea, a la loca, a lo improvisado. ¿Ese es el rostro del teletrabajo o de las clases virtuales en nuestra ciudad? Mira, yo creo que ahí tenemos claramente dos tipos de realidad, ¿no? Por un lado tienes al segmento que va a hacer teletrabajo, ¿no? Que puede ser que tenga, digamos, la computadora, pero claro, no hay suficientes dispositivos para todos los miembros del hogar. Hay, por ejemplo, estudiantes que van a estar sentados frente a una pantalla desde 8 de la mañana a 3 de la tarde en Zoom o Google Meet. Nos preguntamos, ¿esa es educación? ¿Tienen internet? Pero es realmente el segmento que tiene posibilidades. Vamos a las grandes mayorías. Así es. Recordemos que aquí en Lima tenemos Es el gran problema. alta de personas en situación de pobreza. Para las grandes mayorías no hay computadoras, no hay celular, no hay dinero para pagar la conexión a Internet. Norma. Estos niños vulnerables pierden el acceso al desayuno escolar. Entonces, sus padres salen a trabajar porque viven del día a día, estos niños se quedan solos sin estudiar. Esa es la dura realidad. Norma, de las da la impresión que cada vez que hay un tema caliente, lo primero que dicen en el gobierno es ya, ok, suspendamos clases, pero claro, vamos a avisar a última hora para que parezca que es un tema que lo hemos reflexionado, pero tal como estamos viendo a lo largo de estas últimas semanas, con los paros y con APEC, es lo primero que se les ocurre y lo único a lo que le prenden una vela desde el Ministerio de Educación. Y aquí viene la pregunta, porque ustedes, como parte colectivo, Volvamos a Clase, tienen ya buen tiempo participando del debate público, el debate en pro de una mejor educación para nuestros niños. ¿Han tenido oportunidad de reunirse con el ministro Morgan Quero, el ministro de Educación, en estos últimos días, semanas, para plantearle la necesidad de evitar en lo posible estas clases virtuales, esta virtualidad? ¿Se ha reunido con él? ¿Han podido hablar con él en los últimos días u horas? ¿Qué ha respondido, si acaso hubo una respuesta? No hemos tenido oportunidad de hablar con el ministro, pero Pedro, quisiera anunciar, el día de hoy estamos convocando desde el colectivo Volvamos a Clases Perú a un plantón afuera del Ministerio de Educación a partir del mediodía. Esperamos que sea una oportunidad para dialogar con las autoridades del sector y expresar nuestra preocupación, porque realmente no podemos seguir abusando de las clases virtuales en nuestro país. Tenemos que ser conscientes del impacto educativo, pero también, Pedro, consciente del impacto en los hogares. No se está considerando lo que supone esto para las familias. Por un lado decimos, el Perú no puede parar, pero con la educación cerrada, realmente, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué mensaje estamos dando? Tanto a los ciudadanos, pero también a los invitados internacionales, las principales economías
que nos visitan en el APEC apuestan por la educación. harían la educación de esta manera. Sí. Sí, Entonces hay un plantón hoy. Eso. ¿A partir de qué hora y dónde? Repítalo, porque ya lo comentó, pero creo que es importante que la convocatoria la escuchemos todos. Muchas gracias, Pedro. Hoy estaremos al mediodía, desde el mediodía, afuera del Ministerio de Educación, haciendo un plantón, rechazando las clases remotas, solicitando a nuestras autoridades que coloquen la educación al centro. Y esperemos que esto marque un cambio en la lógica de decisiones del gobierno. Muy bien, muchísimas gracias a Norma Correa, miembro del colectivo Volvamos a Clases Perú, por haber conversado con nosotros, haber expresado entonces sus puntos de vista y por qué ellos rechazan estas medidas del Ejecutivo. Vale decirles y recordarles que es el tema de la pregunta del día, de la encuesta del día, no solamente en el código QR, sino también en nuestra transmisión de YouTube, donde la opinión está dividida, te cuento, Pedro. Hay algunas personas que dicen, claro. Pedro, sí. si me permiten una última pregunta para los oyentes. Quisiéramos hacerle una pregunta desde el colectivo Volvamos a Clases. Ajá. ¿Por qué en el Perú es más fácil cerrar nidos, colegios y universidades que todo lo demás? Todo está abierto, restaurantes, partidos, bares, fiestas, malls, todo continúa en la educación. Muy bien, ¿Por qué la entonces. sociedad lo permite? Vamos a De darles las encauzar garantías. esa inquietud, porque sin duda es la preocupación de tantos padres, tantas personas, tantas familias que cifran en la educación de sus pequeños el futuro que ellos merecen. Y te comentaba, ¿no?, que la opinión está dividida en nuestro chat en vivo. Algunos dicen, bueno, es que no hay seguridad. ¿Cómo irán mis niños al colegio, no? Porque también pues, se ha convocado, se ha anunciado un paro, mientras que otros que consideran de que, bueno, ya hemos tenido virtualidad o clases virtuales antes y que esto sería solamente por 3 días, mientras otros dicen, no aprenden absolutamente nada, que vayan a clases.